Buenas tardes, estimados participantes. Veo ya se están sumando de nuestra reunión anterior. Bienvenidos. Continuando con las actividades programadas en el marco de la rueda virtual, damos inicio, ¿no?, a la siguiente ponencia de esta tarde. Vamos a tratar sobre el panorama mundial de la floricultura a cargo del señor economista Enrique Román. Él tiene una experiencia más de 25 años en comercio internacional y en capacitación y consultoría, especializada en temas comerciales. Adelante, por favor, señor Román. Buenas tardes. Buenas tardes, Nelly. Buenas tardes a todos los participantes. Gracias por esta invitación que me permite retomar un tema que lo había un poquito dejado, pero que siempre es ocasión de volver a un tema tan interesante y que creo que es un sector al cual hay que prestarle bastante atención, ¿no? Creo que es uno de los motorcitos que deben impulsar el desarrollo en los próximos años, ¿no? Justo estaba trabajando unos temas de minería y la pregunta que siempre nos hacemos es, cuando no haya minería, ¿qué sectores son los que van a funcionar, ¿no? ¿Qué sectores son los que van a impulsar, los que van a crear el empleo, los que van a fomentar las inversiones, ¿no? Los sectores que tienen sostenibilidad en el largo plazo. Y curiosamente, este es un sector que, aunque está todavía muy poco desarrollado en el país, las posibilidades de desarrollo son amplias. Hoy día, básicamente, vengo un poquito para compartir con ustedes información, ¿no? Información que proviene de fuentes internacionales, de organizaciones, de gremios representativos, que me gustaría compartirla un poco con la idea no de establecer ninguna receta, eh, sino por el contrario, de abrir la mente a situaciones que están ocurriendo, a formas como se han estado enfrentando las crisis, a tratar de identificar algunos paradigmas importantes para el desarrollo futuro del sector, y que tengamos una conversación, pues, de esta naturaleza. Entonces, voy a comenzar. ¿Cuáles son las claves de la actividad florícola, ¿no? Union Flowers, que es una institución con, eh, con base en Bruselas, ¿no? Es una institución que cuenta con unas 3.000 empresas involucradas tanto en la importación, en la exportación, la venta al mayorista y la distribución de flores cortadas y de plantas farmacéuticas, y que representan más o menos al 80% del total de comercio mundial de flores cortadas y de plantas, y que son actores, pues, esenciales en este sector. ¿Cuáles son estas claves según Union Flowers? La floricultura es un mercado de grandes dimensiones, muy articulado y global, que está caracterizado por intensas actividades transfronterizas a lo largo de toda la cadena de valor. En un solo ramo pueden haber flores de distintos orígenes, y esto es cada día más común. Un aspecto importante es que los actores claves se encuentran tanto en países desarrollados como en economías en desarrollo. Algunas economías de ellas muy pobres, que han conseguido a través de la floricultura un desarrollo importante en términos de generar empleo, de generar inversiones y de mejorar la calidad de vida, sobre todo en las zonas del África, ¿no? Pero tanto la actuación de los países desarrollados como en desarrollo son altamente interdependientes. Hay un país en eje, un país central, que son los Países Bajos, que desempeñan un papel clave en todo el sistema de distribución. Actualmente el 45% del comercio mundial transita o se facilita a través de los Países Bajos, ¿no? No solamente importan para el consumo de los Países Bajos, sino son también distribuidores a escala mundial, y también son inversionistas, sobre todo en la zona del África. Un dato importante es que este comercio de la floricultura está prácticamente libre. Alrededor del 90% del comercio mundial se transa ya sin el pago de impuestos o de aranceles.
existen todavía algunos casos, ¿no? El Perú, por ejemplo, ha resuelto prácticamente, tiene abierto casi todos los mercados debido a esta red compleja de acuerdos comerciales que ha venido desarrollando a lo largo de estos años y que en realidad representa en algunos mercados, sobre todo en la zona asiática, unas ventajas importantes que actualmente no las estamos aprovechando, pues porque el sector aún no ha alcanzado esa dimensión que hubiéramos esperado, pero que representa una señal de que los mercados están bastante abiertos, ¿no? Como para desarrollar un sector exportador. Al ser también, obviamente, un producto altamente perecedero, la logística y los procesos deben ser fluidos, eficientes y rápidos, ¿no? Como por ejemplo, acá en esta vista de la Royal Flora Holland, otra gran organización holandesa esta vez, que es el centro de venta más grande del mundo, y es una cooperativa formada además por pequeños productores, pero con un altísimo nivel de sofisticación y de conocimiento, ¿no? Y que nos describe un poco el flujo, en este caso de las rosas, pero que es muy similar en el caso de otras flores también, ¿no? Los desplazamientos que van desde el sur hacia el norte y luego los distintos desplazamientos que hay, incluyendo ahora también zonas como la zona del Asia, India, China, ¿no? No está en el mapa resaltado, pero Corea del Sur, que empiezan a ser también mercados interesantes, y las proveedurías que vienen tanto de Sudamérica, de países como Ecuador y Colombia, ¿no? Y otros de lo que se llama el cuerno del África. No le llaman el cuerno del África porque justamente esta es la zona donde parece que fuera un cuerno, donde están países como Etiopía y Kenia, y también Uganda, que se ha ido sumando un poco a este tema, sobre todo muy concentrado en el mundo de las rosas. Ahora bien, al hablar pues de floricultura estamos hablando de un mercado de dimensiones importantes, ¿no? Hay 4 subsectores que integran la floricultura y cuyo valor de comercio se acerca a los 20.000 millones de dólares. Uno son las flores en capullo, ¿no? Que en el año 2019 eran ligeramente más grandes que el de las plantas vivas, pero son sectores que tienen casi la misma dimensión. Y luego el tema de los bulbos y los follajes, que también es un mercado muy pequeño, pero que es un mercado nicho, un mercado creciente, y un mercado en el que incluso algunas comunidades en Perú han encontrado algunas oportunidades comerciales. Nosotros nos vamos a concentrar básicamente en el tema de las flores, ¿no? De las flores y capullos cortados, aunque en algún momento va a ser imposible dividir las flores de las plantas, ¿no? Desde el punto de vista, desde el punto de vista de la comercialización, a veces están muy integrados. En este gráfico, por ejemplo, se describe cuál es la composición de este sector denominado de flores y capullos frescos, ¿no? Que representan justo este valor que se encuentra acá. Ahora está desagregado. El producto principal de este subsector son las rosas, las rosas es el producto principal, con el 39% del total. Luego, un conjunto de productos organizados como flores frescas y capullos, donde hay cientos de variedades, ¿no? De flores que no son rosas, claveles, orquídeas, crisantemos y lirios, porque estos productos tienen sus descripciones propias. El tercer mercado son el de los crisantemos, cual Colombia, por ejemplo, lleva un nivel muy sofisticado, muy avanzado, incluso desde el punto de vista logístico, al ser uno de los países más activos en incorporar el tema de los embarques marítimos, ¿no? Colombia ha evolucionado y ha avanzado muchísimo en este sector. Luego el sector de los claveles, que representan el 6%, ¿no? Las orquídeas, que está con el 2.4% también. Pero entonces,
sector fuerte acá son las rosas. No obstante, este sector de otras de flores frescas, que agrupa una gran cantidad de variedades, es un sector que viene creciendo sucesivamente, ¿no? Y que en la medida que el mercado de flores cada día crece menos, este es un sector que seguramente va a ir expandiéndose y aceptando variedades de distintos tipos. Aquí tienen un poquito este pequeño gráfico acá, ¿no? Que nos indica cómo vino evolucionando el tema de las flores, que son la barra de color naranja, y las plantas vivas, ¿no? Que en algún momento superan a las flores, en otros en otros son superados. Las flores superan ligeramente el valor de las plantas vivas, pero sumados los dos son un sector muy importante. Desde el año, en realidad, desde los años 80, esto tuvo un crecimiento exponencial, un crecimiento bastante amplio, ¿no? En 1988 era apenas un mercado de $1.000 millones, hasta alcanzar los casi 20.000 que tiene hoy, pero después se ha vuelto un poquito más plano el tema, y ya no crece a esta intensidad y a este ritmo. ¿Quiénes son los principales exportadores mundiales? Bueno, el principal exportador, de hecho, y por muy largo, son los Países Bajos, Colombia, Ecuador, Kenia y Etiopía, ¿no? Era lo que les comentaba al inicio, esta combinación de países desarrollados, los Países Bajos, y de países del sur de América y del Cuerno del África, que han alcanzado también valores importantes en el comercio. Estamos hablando de acá de Kenia con valor de comercio de 584 millones y de Etiopía de 237 millones, ¿no? O sea que vamos a referirnos luego un poquito más para hacer el comentario en comparación con lo de Perú. Estos 5 países representan el 89% del total de las exportaciones. Aquí se ha cruzado, ¿no? Luego tenemos el mercado de los importadores, donde predomina la Unión Europea, ¿no? Y los Estados Unidos de América. La Unión Europea como conjunto eran 28 países hasta el 2000, hasta el año pasado, ¿no? Y este año ya que se presentó la salida del Reino Unido por el tema Brexit. Individualmente, el país más importante son los Estados Unidos de América, que es un mercado al cual debemos prestarle también bastante atención. Aquí, un poco el cuadro que les mostré hace un rato, pero un poco más ampliado, donde están los 10 principales interlocutores comerciales, y luego una barra que los separa. México está en el puesto 22, con 35 millones de dólares, Costa Rica, y nosotros que estamos en el puesto 38 con, perdón, creo que tengo acá un chat. Con apenas 8 millones, que representan el 0.1% del total del comercio mundial de flores, ¿no? Evidentemente, esta es una posición que podemos y que debemos cambiarla, dado el tremendo potencial que existe para el desarrollo de la floricultura en el país. Una floricultura que ha crecido en países con muchas más adversidades que nuestro país, como son los casos de Kenia y Etiopía, ¿no? Imagínense, esta curva describe el ingreso per cápita de Perú, o sea, miren el de Kenia y miren aún todavía el de Etiopía, ¿no? O sea, la distancia que nos separa en términos de un indicador importante que es el ingreso promedio es bastante alto, y sin embargo estos países, a pesar de esas dificultades que enfrentan, problemas tribales, crisis política, cosas tremendas que ocurren en esta zona, y que seguramente han sido un obstáculo para la inversión, que ha sido un obstáculo también para el desarrollo del sector, la parte logística, por ejemplo. Si es difícil logísticamente manejarnos en un país como el Perú,
en estos países que son bastante más pobres, es más difícil también. Sin embargo, han conseguido remontar esta situación y hoy día figurar pues, en el cuadro de los 5 primeros exportadores mundiales con valores bastante significativos. Si, si vemos Etiopía con 237 millones y los comparamos con los apenas 8 millones de Perú, nos damos cuenta pues, que hay una enorme distancia que nos separa, ¿no? Ahora bien, esos eran los datos que he mostrado, los datos hasta el año 2019. Vino la pandemia del COVID-19. El cisne negro llegó y golpeó el sector y lo volvió bastante fuerte, ¿no? Ahí todos hemos sido testigos y hemos visto las imágenes de la televisión, o hemos compartido con los mismos productores las dificultades de no poder vender sus productos, de no poderse movilizar, ¿no? Y tener que enfrentar situaciones muy duras durante el tiempo del encierro. Sí, Y eso, y ahí, señor Enrique, es increíble pensar que los grandes productores como Holanda, ¿no? Que es el primer país, mostraba esa cantidad de producción que realmente terminaba remolcado prácticamente y convirtiéndose en desecho verde, ¿no? sí, Fue monstruos. una escena realmente muy, muy triste para mí, que no me podía imaginar, que jamás en mi vida podría ver esa situación. Sí, disculpe, Sí, tenía exacto. que remarcar eso porque ahí nada más se sumó nuestra realidad de nuestros campos, ¿no? A nivel nacional, muchos productores en campo, la producción de marzo, abril, gran parte era pues, estaban realmente desechando porque la vida humana estaba en juego, ¿no? Entonces era terrible que todo lo que hemos estado atravesando en esos meses. Así es, y no éramos tan ajenos al mundo como ha estado ocurriendo esa escena que usted acaba de mostrar realmente con una pantalla negra, es así de duro se vivió a todo nivel, del pequeño, del mediano y el gigante empresario que se dedicaba a este rubro y que se dedica, ¿no? Y Sí, 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 nos tocó disculpe. vivir esa época justo haciendo un plan de largo plazo cuando el Chile Exactamente, estaba sí, muy apremiada por soluciones urgentes, ¿no? Pero así fíjate, es. fue bien interesante, una experiencia bastante dura, pero que poco a poco yo creo que se va a ir remontando, ¿no? Quiero acá mostrarles un poquito, justo en esta línea que comentaba Nelly, el tema de un reporte de la dureza con la que esta crisis atacó a distintos lugares del mundo. En China, por ejemplo, ¿no? China es un país que cada día está participando más en el negocio de la floricultura, tanto como exportador como importador, y que se está volviendo un mercado importador bastante atractivo, como vamos a ver luego. El brote repentino del COVID en la primera mitad del año se le sumó además el desastre de la nieve en Yunnan. Interrumpieron el ritmo completo de la producción y la comercialización, ¿no? El Ujú. 23 de enero, debido a la propagación, en todo el país se detuvo el transporte, el consumo se redujo a cero, ¿no? El periodo tradicional de flores, que es el más crítico en todos los lugares, el Festival de la Primavera, el Día de San Valentín, el Día Internacional de la Mujer, adiós, ¿no? El primer día de Año Nuevo chino, encima, vino el tema de el desastre de Yunnan, que agarró varias de sus provincias que fueron azotadas por una tormenta de nieve que no Nieve. había aparecido en 10 años antes. Y todas las instalaciones, los invernaderos quedaron muy dañados. Las estadísticas preliminares mostraban por un área afectada de más de, bueno, 5.000 mu, ellos tienen una, a veces hay que hacer estas conversiones, ¿no? Equivale a unas 333 hectáreas. La pérdida total fue de más de 20 millones de tallos en el primer trimestre debido al desastre de la nieve, la epidemia y el mercado. El volumen total se redujo alrededor de 2.000 millones de tallos y el monto de la transacción
alrededor de 2.400 millones de yuanes, que son algo así como 370 millones de dólares, ¿no? Y si a eso le añaden los servicios de terceros, la logística de materiales y otras pérdidas, toda la cadena industrial ha habido una pérdida de unos 4.500 a 5.000 millones, o sea, entre 600 y 700 millones de dólares solo en ese periodo. Ahora, felizmente hemos podido captar, no tenemos más información que hasta junio, pues la información no nos ha llegado, no nos llega tan oportuna. Pero miren, observen, en enero, febrero, una caída total, cierre total, ¿no? Un desastre, ¿no? Después en marzo, en abril, en mayo, en junio ha ido mejorando, y en estos últimos meses también, aun cuando no hay una estadística eh, por los reportes, el mercado ha empezado ya a levantar, ¿no? Entonces sí, ha sido una cosa mundial. En Europa fue también una calamidad, ¿no? El mercado de flores cortadas perdió 1.000 millones de euros, que son más o menos unos 1.200 millones de dólares en las primeras 6 semanas de cierre. La primavera y el verano suelen ser pues las principales lugares para eventos, bodas, ¿no? De hospitalidad, por lo que los floristas se especializan en proveer para estas fechas, ¿no? Se cayó todo. El momento traumático encima fue un viernes 13 de marzo, viernes 13, cuando la subasta holandesa colapsó. Nelly, el señor Modesto me dice que no tiene link. Me acaba de mandar un mensajito. Ah, ok. Ahorita le pasamos, no se preocupe. Kenia, ¿no? Otro reporte, esta vez de la BBC de Londres, ¿no? En abril fue devastador. Las exportaciones cayeron 85%. En mayo 50.000 personas habían perdido sus trabajos y los medios de vida de más de 2 millones de personas se vieron afectados indirectamente, ¿no? Las flores tuvieron que reducir el tiempo de trabajo a la mitad. Y la pérdida fue tan grande que la Fundación Fairtrade, que es la Fundación de Comercio Justo, describió la situación como una crisis humanitaria, ¿no? Entonces, Kenia, que es uno de los 5 países más importantes, en cuarto lugar como proveedor, también se vio tremendamente afectado y siguió siendo afectado después, cuando ya la cosa se iba moderando, porque no se regularizaban en Europa el tema de que es su principal mercado es Europa y los Países Bajos, no se regularizaba el tema del transporte aéreo. Pero el sector de las flores todavía está aquí y eso es increíble, ¿no? Decía la Union Flower. La floricultura es una industria viable, es resiliente, y esa resiliencia y esa viabilidad se sostiene sobre algunos pilares que la fortalecen, ¿no? Uno es el déficit comercial, un aspecto estructural. En la base de datos de Naciones Unidas hay 144 países, ¿no? De 183 países, de los cuales 144 países, me tomé la molestia, bueno, acá solo estoy presentando 32, pero 144 países, obtuve todos los países con déficit, incluso aquellos que tenían $1.000 de déficit, los más chiquitos, ¿no? La línea en rojo significa que el país importa, compra más de lo que vende. Y que eso es un valor que equivale a más de 6.400 millones de dólares. Eso no ha cambiado, eso no va a cambiar en el futuro. O sea, el sector de las flores son un producto con demanda, y eso es una parte que nunca debemos perder de vista, que estamos montados sobre un sector que tiene idea vendedora, ¿no? Que la distancia tampoco es un problema. Miren, puse aquí, subrayé Kazajstán con una intención, ¿no? De describir aquí la tercera columna son la distancia media entre los países. En Kazajstán, que es un lugar muy lejano, ¿no? La distancia media del proveedor es 10.798 kilómetros de sus proveedores de flores, ¿no? El principal proveedor de Kazajstán es Ecuador, y el principal proveedor de la China
también es Ecuador, y ambos están distantes a 14 y 16.000 kilómetros respectivamente, ¿no? Y no estoy hablando de un país de Europa, es un país que es nuestro vecino, ¿no? Y con condiciones bastante parecidas a las nuestras también para desarrollar. Entonces ahí hay un dato estructural que siempre cuando uno piensa en un proyecto, lo primero que tiene que pensar es si es que hay mercado para, ¿no? Si no, el proyecto puede ser muy bonito, muy interesante, pero si no tiene posibilidades de mercado, eh, todo el plan sobra, ¿no? Y justamente uno de los países que se está especializando en el tema del transporte marítimo, porque ese es otro tema, el costo de enviar las flores es muy alto. Y una solución es el transporte marítimo, solo que como demora tanto, hay que encontrar, no todas las variedades que son susceptibles de ser enviadas por vía marítima, no todas soportan el rigor, el estrés del viaje, no todos tienen la actitud, pero los colombianos han probado muy bien con los crisantemos y les ha ido bastante bien. O sea que en el futuro, esto todavía es chiquito, esta es una parte muy pequeña del comercio mundial en términos de porcentaje, en valor absoluto no es tan chiquito, pero en valor de porcentaje sí es muy pequeño aún, pero con el tiempo irá creciendo y seguro la tecnología también irá mejorando, ¿no? ¿Qué otros cambios? Otro elemento que hay que mirar son los cambios en la industria. Uno es el rol de los Países Bajos. Los Países Bajos son los líderes, 48% de las exportaciones mundiales, pero ese valor está disminuyendo. Fue 52 en el año 2001 y la previsión es que para el año 2027 sea solo 35%. ¿Qué cosa está pasando? Uno, que el mercado asiático está creciendo muy rápido, que Kenia y Etiopía están estableciendo líneas de carga aérea, antes tenían que llevar hacia los Países Bajos y de ahí distribuirse, ahora están haciendo distribuciones directas, y el transporte marítimo, como les repito, que aún no es significativo, pero los volúmenes están aumentando rápidamente. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Que los Países Bajos van a perder el predominio? No. Hay una transformación sustantiva que nosotros también podemos usar a nuestro favor. Estos países seguirán siendo el motor y el acelerador de la innovación en la floricultura internacional. Motor debido al grupo de empresas que desarrollan cultivos, propagación, y aceleradores debido a la presencia de la Royal Flora Holland, ¿no? Que ahora les voy a comentar. La empresa es una cooperativa, la más grande del mundo en términos de, es dueña de la subasta de flores. A las exportaciones técnicas, por ejemplo, se refiere ya no, es decir, Holanda ya no solo está exportando flores, está exportando también el aspecto técnico, los invernaderos, la climatización, la logística, el control biológico, los fertilizantes, y también la educación y el asesoramiento, ¿no? También están están ofreciendo conocimiento. O sea que las oficinas de asesoramiento agronómico y los proveedores de conocimiento se han vuelto cada vez más activos en el extranjero y van a formar parte de su negocio. Entonces, los Países Bajos están apuntando a la expansión de las exportaciones de materiales y de tecnología de propagación. Van a utilizar la buena reputación que tienen y serán los proveedores de conocimiento y servicios que puedan encontrar negocios adecuados en nuevas áreas de producción, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, una alianza estratégica interesante con estos señores que son los detentores del conocimiento. En realidad nosotros más que dinero necesitamos conocimiento, conocimiento especializado, y ese conocimiento está en los Países Bajos, yo diría, lo están promoviendo a través de empresas de consultoría altamente especializadas y de la exportación de servicios. ¿No? Ahí hay un área, por ejemplo, para que nuestras áreas de cooperación empiecen a trabajar en esa dirección, ¿no? Les hablaba de la Royal Flora Holland, creo que sí es importante, es la empresa más grande del mundo. Hay 100.000 transacciones por día y se venden más de 30.000 tipos de flores y plantas. Factura 4.65 mil millones de euros, integrada por 4.000 miembros, 2.400 compradores. Venden 12.000 millones de unidades de flores y plantas, y tienen varias plataformas digitales y también las famosas subastas holandesas, en Alsmet, por ejemplo, ¿no? Que es la más conocida. O sea, ofrecen subastas digitales y físicas mediante los 35 relojes de la subasta.
¿no? Entonces, Holanda va a continuar, aun cuando observemos que pierde posición en términos del valor de las exportaciones o de las importaciones, ¿no? Está ganando posición en el sector como conjunto. Otro cambio importante en la industria, el Asia, es la nueva ruta del comercio, ¿no? La próxima década el valor de consumo en Asia crecerá en un 80%. Obviamente, esto está basado en el supuesto pues, de que el crecimiento económico se reanuda, ¿no? Que no va a ocurrir algo tan dramático como lo que hemos vivido, aunque si vuelve a pasar algo parecido ya nos encontrará mucho más preparados. Esto significa que, según las proyecciones en el 2027, el comercio de Asia y Europa van a ser igual, ¿no? Miren este gráfico, acá se nota con mucha claridad la proyección del celestito es el Asia, ¿no? Y cómo este va equiparándose en tamaño con el azul, que es Europa. Obviamente, dentro de estos mercados, China va a ser el protagonista importante. Primero porque tienen un enorme crecimiento en el poder adquisitivo, ¿sí? Crecimiento de poder adquisitivo que más crece. El número de hogares con ingresos superior al promedio, 100 millones más en los próximos años. El interés creciente de los jóvenes chinos por las flores y las plantas. Y un activo que han sabido explotar los chinos al máximo, que es el desarrollo de las plataformas de comercio electrónico, ¿no? Tipo Alibaba y varias otras que lo manejan como nadie y que le disputan pues al mundo occidental esta tecnología y que ha introducido cambios importantes en la forma como se venden las cosas, cómo se venden las flores, bueno, y los distintos productos. China es un exportador neto. ¿Qué significa un exportador neto? Que exporta más de lo que importa, pero sus importaciones crecen, miren, por año a un promedio de 22%, mientras que el comercio mundial de flores crece solo 3%, en la China que está creciendo a 22% en el periodo 2015-2019. Pero el Asia no es solo China. Hay otro jugador que creo que hay que empezarlo a mirar también con bastante interés. Ellos están ingresando a Perú de una manera todavía poco referenciada y poco estudiada, ¿no? Pero ustedes analizan varios productos nuestros y empiezan a tener ya un mercado significativo en Corea, ¿no? Y Corea es un mercado bien importante. Su tasa de crecimiento es de 15% por año, hablando de flores. No es un mercado muy grande, pero lo será, ¿no? China va a ser, Corea del Sur va a ser un mercado significativo en el futuro. Y también hay que mirar pues, el tema de los países árabes, ¿no? Ahí están, árabes buscan flores y frutas en Colombia, las flores colombianas cautivan a los compradores en el Asia. Otro cambio importante que debemos tener en cuenta, ¿no? Muy importante. Entender ahí está mal escrito, y atender a las generaciones, ¿no? Y se están produciendo cambios importantes. Ahora estamos todos con las miradas puestas en los millennials, ¿no? La edad del comprador juega un papel importante en la política. Es probable que los millennials compren más flores y plantas, están familiarizados con la compra en línea, en el uso de aplicaciones en pago, tienen poder adquisitivo, quieren productos fáciles de usar, ¿no? De embalaje, de tratamiento poco fecha, y son sensibles a las características positivas. Es una generación que tiene una conciencia ambiental bastante más desarrollada que la gente, por ejemplo, de mi generación. Y obviamente están muy familiarizados con el tema electrónico, ¿no? Son nativos digitales. O sea, se le llaman a esta generación los millennials, pues, a quienes nacieron entre 1981 y el 93. Sin embargo, no es la única generación a la que hay que prestar atención. Los millennials son los nuevos compradores, pero no hay que descuidar a las otras generaciones. Y eso es válido en todo el mundo, incluyendo en el Perú, ¿eh? Hay que mirar a los baby boomers, los compradores actuales de flores. Estos baby boomers, que es la generación, mi generación, por ejemplo, ¿no? Son unos nacidos entre el año 49 y el año 68, se jubilarán pronto, estamos prontos a jubilarnos, y van a entrar en una nueva fase en su vida.
Su nuevo estilo de vida implica más tiempo en casa, en el jardín o en el balcón. Y eso va a traer nuevas oportunidades en el mundo de la floricultura, ¿no? Se está estudiando mucho ese impacto que va a tener. En los próximos 10 años, el número de personas mayores de 60 años en Alemania, Francia y el Reino Unido va a aumentar 10 millones. Y las oportunidades de mercado van a aumentar, por lo que hay que anticipar las necesidades de esta generación llamada baby boomer. Le llamaron los baby boomers porque es una generación después de la Guerra Mundial donde la población, sobre todo en Estados Unidos, creció a una velocidad extraordinaria, ¿no? Disculpe, señor Enrique, quedan 5 minutos, por Hoy, favor. Vamos avanzando para la exposición y para dar algunas respuestas a algunas consultas del público. Gracias. bueno, entonces voy avanzando muy rápido. Bueno, acá tienen una vista de cómo, miren cómo se ha estado recuperando la economía de Estados Unidos, de flores, ¿no? Las compras de flores en Estados Unidos. Bueno, y ahí ya ustedes verán luego cómo le ha ido Colombia. Estados Unidos es el 78% de las flores, de las flores colombianas y el 45% de las de Ecuador. Y ahí está un poquito cómo cayeron y cómo se han ido recuperando, ¿no? Se está buscando también nuevas estacionalidades, además del Día de San Valentín, del Día de la Mujer y del Día de la Madre. Por ejemplo, el Día de los Solteros en la China. En Europa se está fomentando el Día del Abuelo. El tema de la sostenibilidad, ¿no? El tema de la sostenibilidad, ya casi, permiten solo un segundo, que vamos a tener que adaptarnos no solamente a los temas fitosanitarios, sino a los temas completos de la bioseguridad, ¿no? Los trabajadores deben sentir seguros en su trabajo y los consumidores también sentir la seguridad de la inocuidad de los productos. Bueno, eso ustedes lo ven, también, no solamente la sostenibilidad ambiental, sino también social, y la transformación digital, pues, que nos plantea una nueva frontera, ¿no? Ahora mismo ustedes están trabajando en el tema de una rueda virtual, y eso ya hoy ya no hay ni siquiera que explicar. Había una nueva explosión en la demanda que tiene que ver con la forma como las flores afectan a las personas, pero eso lo dejo para que ustedes lo puedan revisar, ¿no? La Universidad de Harvard, la Universidad de Rutgers han hecho estudios muy concienzudos sobre estos aspectos. Royal Flora tiene la agenda verde, y también un aspecto importante porque define las razones, las motivaciones por las que la gente compra es la simbología que está detrás de la flor, ¿no? ¿Se acuerdan de la literatura, ¿no? El famoso tulipán negro, el lenguaje de las flores, ¿no? Las flores tienen una representación muy importante en la vida de todas las personas, de manera, eso da la garantía, es uno de los pilares para, para entender que este es un sector en el cual uno puede apostar con seguridad. Solo para indicar acá en esta parte, presten atención al mercado local. Bueno, yo no tengo mucho más tiempo, me voy de frente al resumen. Todavía tiene, señor Enrique, no se A preocupe. ver, A ver. me voy acá entonces al resumen ya entonces, resumiendo un poquito, sí, pues el tiempo siempre nos gana. La agricultura representa una industria muy estructurada y con mucha fortaleza. La pandemia golpeó a la industria, pero las bases de esta industria son sólidas. La industria post-COVID sigue siendo viable y resiliente. Y lo es porque debemos tener en cuenta los pilares de fondo. Uno, el déficit comercial que existe en numerosos países. O sea, existe una demanda de flores en muchos países del mundo, ¿no? En general en todos, pero me refiero a una demanda del punto de vista de comprar productos de otros países. El tener en cuenta el rol de los Países Bajos y el nuevo liderazgo que está ejerciendo a través de él la tecnología y el conocimiento, ya no solamente de la venta de productos. Eso es bien importante para nosotros. El Asia emergente, China, ¿no? Con quien hoy es nuestro principal socio comercial. Cuando yo era estudiante, ¿no? La China no aparecía, era Estados Unidos, los países europeos los principales. Hoy día la China es el principal, y detrás viene Corea del Sur, y hay que mirar los países árabes también. Entender y atender a las nuevas generaciones, ¿no? Esos conceptos millennial, baby boomer, por favor, hay que investigarlos, necesitamos entender más cómo compran estas personas y qué cosa está viniendo desde el punto de vista del movimiento y los cambios en la población. Prestar atención a los Estados Unidos, ¿no?
Los Estados Unidos es un mercado fantástico, sí, está creciendo al doble del comercio mundial y siempre hay nuevas y nuevas oportunidades de ingresar a este mercado. Hay dos Señor, grandes desafíos. ahí me detengo un poquito para que usted en algún momento mencionaba de que ese mercado está creciendo y se mantiene en cuanto a la demanda de tanto de flores cortadas como también de plantas, ¿verdad? De plantas ornamentales, como son las orquídeas y principalmente, ¿no? Hablando de planta que se está exportando. Es el principal comprador del mundo, es Así un es. mercado que no hace sino crecer. El americano ama las plantas, es la persona que compra todos los días, ¿no? No es como nosotros que compramos para ocasiones especiales, ¿no? Y es una muy buena, tú has definido muy bien la combinación que hay entre flores y plantas. Dos Ujú. grandes desafíos, la sostenibilidad ambiental, que tiene que ver ahora mucho más con el tema de la bioseguridad y el tema de la transformación digital. Entender bien la simbología es bien importante. La simbología es lo que subyace detrás de las razones por las que uno compra, y las flores están cargadas de significado en todo sentido, ¿no? Si ven en el tema religioso, los famosos 7 jardines del paraíso, del Edén, de los musulmanes, que es una población de más de 1.500 millones de personas, ¿no? Y donde cada vez que ellos piensan en el paraíso, piensan en un jardín lleno de flores. Esa, esos componentes hay que considerarlos y son tan importantes como la cadena logística. Usualmente siempre asociamos las cosas con las cosas materiales, pero la parte simbólica, en este caso particular, en este caso de las flores, es un componente que hay que tener en cuenta también para cuando hagamos nuestra promoción. Y por último, y acá me quedo ya, desarrollar y aprovechar el mercado local es hoy una prioridad. Hay que aprovechar la cuota del mercado de flores importadas, ¿no? Como les mostré acá, miren, entre abril, entre abril y agosto no ha ingresado ni una sola rosa. Eso Ujú. significa una caída de las importaciones en el Perú de 93%. De 1.246.000 dólares que compramos en este periodo del año pasado, hemos comprado solo 87.000 en el presente año. Y de 200.000 dólares que compramos en crisantemos, solo hemos comprado 29.000, ¿no? Y eso va a continuar. Poco a poco se irá, pero todavía hay una chance importante. El mercado local, aprovechar las cuotas del mercado de flores importadas, educar al consumidor para que compre flores a diario. Este es un mercado donde hay mucho por trabajar, es un mercado para desarrollar, ¿no? Y la educación del consumidor debe estar en primera fila. Actualmente, con la paralización de los eventos, los hoteles cerrados, buena parte de la demanda está estática. El cierre de los cementerios es otro factor que yo creo que ya habría que empezar a flexibilizar ahí. He visto ejemplos en España, donde está dura la cosa, en Chile, liderados por la Iglesia, en Argentina, en varias provincias, donde con protocolos muy estrictos están permitiendo que la gente honre su deuda, ¿no? Nuestro amigo Modesto me comentaba que está la devoción de la gente que quiere ir a saludar a sus muertos en el día de noviembre, que se han saltado, imagínense, eso pone más en peligro que si tuviéramos un protocolo que, que cumple estrictamente con las disposiciones, ¿no? Las iglesias también es otro, e innovar en la parte comercial. La rueda de negocios como la que ustedes están participando es ya un pequeño pero muy significativo paso. No déjenme felicitarlos por este trabajo, y creo que en el futuro esas van a ser las actuaciones sobre las cuales vamos a fundamentar este maravilloso sector. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor Enrique. Realmente usted ha dado unas pinceladas muy, muy acertadas en cuanto a cómo se ha dado todos estos meses el tema de la floricultura, tanto a nivel internacional como también nacional. Y yo creo que en parte da respuesta a una de las preguntas que tenemos en el chat, que dice, ¿cuál sería la propuesta para nuestro medio, no? Ya lo dijo en sus últimas palabras, o de repente usted nos podría redondear un poco más
en lo que acaba de precisar en las líneas finales en cuanto cómo estamos encaminando, ¿no? Esta realidad de la floricultura bastante afectada por esta pandemia, ¿no? Entonces, de repente le quiere dar una precisión más justo a esa parte, como dando esa apertura que en verdad que la floricultura nacional sí tiene esta oportunidad de volver a empezar, ¿correcto? Cierto, de volver a empezar, y a veces llegar tarde no es tan malo, porque llegamos tarde y nos podemos equivocar rápido y barato, como dicen hoy día los jóvenes, ¿no? Ujú, Eh, a veces es más difícil tener que cambiar todo lo que ya tenemos que empezar de nuevo. ujú, Y creo que ese empezar de nuevo tiene que ver, en primer lugar, en el muy corto plazo, con una revalorización del mercado local, ¿no? Y tenemos que conocer y tenemos que entender el mercado local, ¿no? Aprender a conocer las necesidades, las motivaciones, ¿no? Buscar centros de venta, tocar las puertas de los supermercados. En el mundo los supermercados se han vuelto los lugares de venta. Acá en el Perú he visto que Ibón, por ejemplo, está vendiendo, Metro tiene unas cuantas florcitas, pero necesitaríamos un poco ser más agresivos en ese campo. La apertura, además de estos mercados que tienen sedes en otros países de América Latina, es importante. En Chile, por ejemplo, que Chile es un mercado potencial, Chile importa cualquier cantidad de rosas del Ecuador que pudiéramos abastecer acá. Pero obviamente hay que cubrir ciertas condiciones que están reseñadas pues, en el plan que ya ustedes han desarrollado, que ustedes tienen y que creo que todas para que no sean solo iniciativas sueltas, estar organizadas alrededor de un plan con eso, con los tres pilares, ¿no? Uno, la sostenibilidad de la cadena logística. Necesitamos tener una cadena logística muy estructurada, muy organizada, ¿no? Dos, desarrollar la institucionalidad del sector. Y tres, apostar con todo, con toda la fuerza que haya al tema comercial. Hemos escuchado numerosos testimonios de los productores de quejas sobre el tema comercial. Bueno, ahí hay un capítulo por desarrollar. Eso significa comprender el comportamiento de los mercados, las preferencias de los consumidores, aprovechar todas las oportunidades comerciales y hacer incidencia, ¿no? Digo, por ejemplo, si yo fuera productor de una zona como Tarma, estaría en este momento haciendo incidencia política para que me abran los cementerios, ¿no? Bajo protocolos muy estrictos que incluso los mismos productores podrían comprometer. Pero ahí hay una oportunidad de venta que se está realmente desperdiciando. Y ya te digo, sé de varios lugares que ya lo han hecho, no había que descubrir la pólvora, y eso siempre ha sido un escenario importante de venta, ¿no? Y así poco a poco ir desarrollando estos lugares de venta, obviamente eh, con los temas, con los protocolos de de bioseguridad, bioseguridad, ¿no? así es. Y, eh, y bueno, y un tema, dos puntitos chiquitos más, dos. Uno, Sí, el por tema favor. del posicionamiento y la imagen de la floricultura. Ya necesitamos algo y eso se ha trabajado también, ustedes lo han trabajado también en el plan, que es el tema de encontrar un símbolo, no de la flor de ningún lugar, sino de la flor del país, ¿no? Necesitamos, ¿para qué? Para Una identidad. posicionar la imagen, para darle identidad, ¿no? Posicionar la imagen y tener nuestro caballito, nuestra bandera, ¿no? Alrededor del cual todos empezamos a apuntar en esa. Vivimos en un mundo de símbolos, a veces esas cosas son difíciles de entender, pero el marketing existe, ¿no? Y eso es un tema que siempre le hemos dado poca prioridad. Y lo otro es que modelos como los de Etiopía o Kenia no hubieran sido posibles si no hubieran sido capaces de captar inversión extranjera, ¿no? Esa inversión tiene que ver no solamente con dinero, tiene que ver con conocimiento también. Y por eso invocaba tanto al tema de la cooperación
con estos holandeses ahora que están desarrollando nuevas modalidades de ingresar en los mercados sobre la base de tecnología y de conocimiento altamente especializado que va desde la cuna, o sea, desde el origen de la semilla, hasta todos los temas de la comercialización. Bueno, eso te podría... ¿no? Bueno, sí, realmente muy acertada y con toda la razón y sabemos todo lo que hemos trabajado, el plan nacional o el plan de desarrollo de este sector, que creo muy pronto va a llegar ya al- a escucharse, ¿no? Para que realmente se pueda dar atención a esa población, a ese sector, a ese productor, floricultor, que sí necesita mucho, mucho apoyo en en varias etapas de esta cadena productiva. Señor Enrique, realmente muy agradecida por esta excelente exposición que nos ha brindado esta tarde y esperemos tenerla en otra oportunidad. Muchas gracias.